soy yo, sino Cristo en mí. Cantamos vivir por fe. Cantamos. Lo que vamos a ver hoy es un canto, pero un canto de arrepentimiento. Salmo 51. Hemos estado estudiando y con la gracia del Señor haciendo un panorama de la Biblia completa con la ayuda del Señor. Vamos en el segundo libro de Samuel. Hoy vimos el pecado de David con Betsabé. Y a raíz de eso, justamente, en relación a lo que se viene estudiando, es que surge este Salmo 51, conocido como la guía del pecador, por algunos la oración del pecador, el arrepentimiento, un corazón arrepentido. Bueno, sin duda, todos los títulos que podamos darle nos recuerda a David cuando es confrontado, cuando es conocido por Natán el profeta, por el pecado que ha cometido. Con la ayuda del Señor vamos a ver este capítulo 51 de los Salmos y nos vamos a centrar, si así el Señor nos permite, en el verso 17. En el verso 17 que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. El corazón contrito y humillado. Esta palabra contrito tiene relación a un corazón roto, afectado. ¿Cuán afectado estaba David por el pecado que ha cometido? Un vaso roto no sirve para tomar agua. Este vaso no está roto, por si acaso. Pero si estuviese roto, no sirve, ¿cierto? Una silla rota sirve. Algo roto no sirve. Algo roto, por más que uno lo parche, va a seguir teniendo problemas. No va a servir, no va a tener la utilidad. Pero acá la palabra del Señor en el verso 17 nos recuerda que sí, hay una utilidad que se puede dar al corazón roto. Y es justamente lo que Dios quiere hacer. Él usa el corazón roto, el humillado, el que está quebrantado, el que está humillado. Dios usa ese corazón. Dios aprecia ese corazón. Dios aprecia ese corazón. Y eso es lo que vamos a ver con la ayuda de nuestro Señor en este Salmo 51. David es confrontado por el pecado, por las consecuencias, por todo lo que él ocultó durante tiempo. Mucho tiempo, ocultar el pecado. Mucho tiempo. David tiene un serio problema con su corazón. Leemos el Salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír
gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado Dios no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Salmo 51. El cantor de Israel, el poeta de Israel, David, el rey, está con un serio problema en su corazón. Está con un serio problema en su corazón. Él ha sido confrontado por un pecado que estaba oculto. Pecado que fue ocultándose tras decisiones y decisiones, llevando a la muerte de su hijo, llevando a matar a un amigo. Consecuencias del pecado oculto. Y sabe qué, querido amigo, y lo que estamos acá, hermanos, el problema de esto se repite. Lo dijimos en la clase, se repite. Esto es algo que hemos visto desde Génesis. ¿Sabe qué? La manera de volver a justificar. Usted sabe la pregunta que le hizo el Señor a Adán. ¿Dónde estabas tú? La pregunta sería, ¿Dios no sabía dónde estaba Adán? No, la pregunta apunta a lo profundo, a su ser. ¿Qué pasó, Adán? Confiesa tu pecado, Adán. Confiesa. Y empezamos a justificar. Empezamos a explicar el pecado. Es que la mujer, es que empezamos a... Y esto no es gracioso. Esto es serio. Justificar el pecado es algo serio. Adornar el pecado es algo serio. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo de Dios murió en una cruz por los pecados. Si eso no es serio, David está siendo confrontado por un pecado oculto, por esconder su pecado ante Dios. Y tanto extendió, prolongó su confesión, que el Salmo 32 lo dice de esta manera. El Salmo 32, el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es así, David. El pecado es algo serio, el pecado trae consecuencias, el pecado es algo terrible. Y David está allí escondiendo y ha sido descubierto por el profeta Natán.
El profeta Natán va con la dirección del Señor y entonces David dice, oye, la historia que tú me cuentas tiene que tener consecuencias. Ese hombre tiene que morir y pagar. Bueno, sabemos por la historia que ese hombre era él. Hermanos, amigos, los que estamos acá, mi oración es que el Señor nos haga conscientes de nuestra condición. Que ninguno de los que estamos acá nos hagamos ligero a lo que vamos a escuchar. Yo no vengo a disertar acá. Yo vengo a decir lo que dice el Señor en su palabra. Y con la ayuda de Él, quiero ser lo más serio. Porque esto es el alma. El alma preciosa de cada uno de ustedes. Esto es serio. Entonces el Señor habla a David y lo hace consciente de su pecado. Lo hace consciente, tan punto que él expresa en el verso 1 diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. Él no siquiera le informa, le dice, Señor mi Dios. No, le dice, oh Dios, porque el que se alejó ha sido él, no Dios. Señor, tú, ten piedad, ten misericordia de mí. Ni siquiera menciona su pecado. Él ya sabe, él es consciente. Y sabe que esto nos habla de problema en su corazón. De engañarse. Yo no sé de los que estamos acá, pero hice la pregunta y vuelvo a hacerla. ¿Cuándo fue la última vez o cuándo fue que usted pidió perdón por sus pecados? No le estoy diciendo cuándo fue salvo, porque si usted es creyente, esa salvación permanece. El sentido es que si tenemos conciencia de que pecamos, de que caemos, como creyentes debemos entender que estamos en un continuo, constante arrepentimiento. ¿Nos dolemos con el pecado? El corazón de David acá ha sido confrontado, ha sido abierto y es mostrado, revelado en público. Ya le va a decir el Señor así: tú hiciste algo en secreto, esto lo va a conocer todos. Pero acompáñeme por favor en Mateo capítulo 13, antes de entrar al desarrollo mismo del Salmo, para poder ver las características de esta insensibilidad que podría suceder en los oyentes de esta tarde tal vez. Mateo 13. Y el Señor dice ahí en el verso 15, Mateo 13, 15, estos son tal vez síntomas, tal vez características de estos corazones. Acá hay un corazón engrosado, dice Reina Valera. La Biblia de las Américas le dice un corazón, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, engrosado. Y con dificultad oyen con sus oídos. Se vuelven así impenetrables. La palabra de Dios, por la gracia de Él, hermanos y amigos, los que estamos acá, Dios se encarga en recordarnos durante la semana. Si no fuera por la obra de Dios, la palabra de Dios se disiparía saliendo de esta puerta, incluso antes. Porque el corazón no es sensible, porque no venimos por lo que debemos venir. Ruego al Señor que su obra la haga en medio nuestro, ayudándonos a examinar. Mire, como dice este texto, ¿cierto? Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos, un corazón engrosado. El profeta
Nehemías lo va a decir de esta manera en el capítulo 9. Verso 17. Los duros de cerviz, los que están completamente endurecidos, diciendo, nuestros padres hicieron tal cosa, pero los que endurecieron la cerviz. ¿Sabe qué significa en este texto, este capítulo 9, verso 17? Es que en otras palabras, los que están delante de Dios se paran y lo miran frente a frente. Lo miran cara a cara. No son humillados, no tienen humildad, son tan atrevidos en mirar cara o ojo a Dios. Dios quiere nuestro corazón que esté siempre sensible, siempre con esta condición de estar contrito y humillado. Él desea que nuestro corazón sea sensible. Y en este contexto, David nos muestra que este corazón, un corazón sensible, contrario a los corazones engrosados, contrarios a las cabezas endurecidas. Los duros de corazón, como dice cierto Ezequiel. El profeta Isaías, capítulo 48, mire cómo lo describe acá. Otro texto. Verso 4. Por cuanto sé que eres obstinado, que tu cuello es tendón de hierro y tu frente de bronce. De bronce tu frente, no penetra la palabra. Yo pues te las declaré desde hace tiempo, antes de que sucedieran te las proclamé, no sea que eligieras mi ídolo, las he hecho, y mi imagen tallada y fundida te lo has ordenado. El profeta le recuerda al pueblo, oye, ¿cuántas veces le he dado la palabra? ¿Cuántas veces lo he llamado a arrepentirse? Pero tu corazón, tu mente, tu ser por completo endurecido, no penetra la palabra. Hay otras cosas que sí penetran tu vida. Sí están atentos a tu alma. Pero en cuanto a la palabra del Señor, es tomado en poco. David, su pecado es tomar en poco la palabra de Dios. Por eso peca. ¿Cuál es la actitud que tenemos ante Dios? ¿Qué tipo de corazones tenemos ahora, hoy? ¿Sensibles? ¿Sabe que Hechos capítulo 7, miren. Hechos capítulo 7 nos cuenta el relato, ahí la exposición que Esteban está haciendo. Y en el verso 51, Esteban le va a decir, ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos, hablando de Jesucristo. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Verso 54, vea lo que pasa. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él.
Es algo muy gráfico. Le está hablando. Y su corazón duro, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, la obra de Dios que nos recuerda su palabra, la persona del Espíritu Santo. Insensibles internamente, insensibles, pero externamente pareciera que estamos obedeciendo, ¿no? David, has pecado, sí, pero tengo un plan, para que parezca que no he hecho nada, para que parezca que estoy obedeciendo, para que parezca que todo está en orden. Lo externo, todos los que estamos acá tenemos, y lo que Dios quiere en nuestro corazón, no la cáscara, y todos tenemos una apariencia. Solo Dios conoce el interior. Por eso comenzamos y ruego al Señor que Él esté obrando para que nos haga ser conscientes de nuestra propia condición y que nos lleve a confesar, a arrepentirnos. No podemos jugar, no podemos sacar la responsabilidad que tenemos ante un Dios que conoce realmente nuestra vida. No es la apariencia. La apariencia aparentemente nos puede mostrar que estamos obedeciendo. Venimos para acá, pero nuestro corazón es rebelde. Nuestro corazón rebelde se resiste. Mire, usted sabe que hay cosas que uno puede hacer sin sentido. Isaías 58, el Señor les va a llamar la atención por una práctica que ellos hacían y que estaba fuera de cómo Él había mandado que se hiciera. Era el ayuno. Y el ayuno, en el capítulo 58, versos 4 y 5, dice, ayunan para discusiones. El propósito del ayuno acá, con algunos hermanos, lo hemos hecho. Evidentemente el ayuno, el propósito del ayuno no es presionar a Dios, no es forzar y decir, Señor, estoy ayunando, mira mi cara, mira lo que yo estoy haciendo y tienes que escucharme. No, ese no es el propósito. Es apartarme para poder concentrarme en Él. Me aparto un tiempo, me aparto para un lugar, me aparto de ciertas cosas. Ese es el propósito. Busco a Dios de manera enfocada, no para presionarle. Entonces el Señor allí en el capítulo 58, verso 4, le dice, ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunan como hoy para que se oiga en alto su voz. ¿Ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? David estaba caminando por el terrado, paseaba, cuando él tenía que estar en frente de batalla. Él tenía que hacer algo. Y él empezó a hacer cosas sin sentido. Estar allí, acostado, levantándose a la hora. Dice el texto, en la tarde él se pone en pie. Hacer cosas sin sentido. En este contexto le leemos en el verso 58, ayunar. Mateo 6 habla de las apariencias, habla de la oración. Quiero que todos me vean, yo estoy orando, me voy a poner en pie. Eso es lo que sucede. O cuando den limosna, tocan trompeta, le aplauden, anuncian, estoy ofrendando, véanme, estoy ofrendando. Eso no es lo que quiere el Señor. Eso no es lo que quiere. Mateo 6, capítulo 6, verso 1, verso 2, verso 5, verso 16, nos refleja de esta apariencia que Dios quiere que no tengamos, que no vivamos por las apariencias, sino por nuestro corazón.
No venimos a la iglesia para que me vean. Vengo a la iglesia porque realmente necesito escuchar la palabra de Dios y tener comunión con otros cristianos que necesitan lo mismo. Vengo a la iglesia, vengo a este lugar donde se reúnen los creyentes que forman la iglesia a alabar a Dios. Vengo a la iglesia porque necesito la palabra de Dios, no para que me vean. Yo no predico para que me hagan famoso, hermanos. No. Yo no predico para que me vean. Cantamos, muestra a Cristo, ¿no? Y ruego al Señor que muestre a Cristo. No me vean a mí, no me escuchen a mí. Es la palabra. Es la palabra, hermanos. No son las apariencias. Pero tristemente hacemos cosas para hacernos vistos. Queremos llamar la atención. Ese es nuestro corazón. David está allí ocultando su pecado, tratando de enmendar lo que había hecho. Entonces, él va a escribir este salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué? Los pecados de David no son solo, estamos hablando de ocultar la mentira, el adulterio, el asesinato, las miradas indiscretas, el abuso de la autoridad porque él solicitó que la fueran a buscar. Yo debo decir una vez más, el pecado es algo serio. El pecado es algo serio porque lo vemos en la cruz, porque vemos en la cruz que Jesucristo, el Hijo de Dios, el inocente, pagando por mis pecados, pagando por los adulterios, pagando por las mentiras, pagando por los suicidios, por los homicidios, por las mentiras tras mentiras, pecados tras pecados. Todos los que estamos acá, nuestro Señor Jesucristo pagando allí por todo aquello. Eso es serio. ¿Vemos la seriedad del pecado? Hacer todo lo externo, maquillar lo más posible para que nadie sospeche nada. David tenía que morir, de acuerdo a la ley, tenía que morir. Tenía que morir, no tan solo él, sino también Betsabé, tenían que morir. Pero la palabra del Señor nos lleva a ver que David no es muerto, sino porque la multitud, la infinidad de la misericordia de Dios cubrió su pecado, porque él confesó, él se arrepintió. David y Dios había una completa distancia de lo que hacía. David hacía lo que no agradaba al Señor y por lo tanto no habían acuerdos. Había completo desacuerdo. David pensaba una cosa y Dios pensaba otra. Dios decía una cosa que era pecado y David lo ocultaba. Y todos los que estamos acá vivimos de la misma manera. Que hay en nuestras vidas hoy. Sin duda, hay cosas que Dios no está de acuerdo. Sin duda. David es confrontado, es llevado a confesar. Una vez teniendo la conciencia, el entendimiento de que él era un pecador, que él estaba pecando con Dios, diciéndole: Natán, tú eres ese hombre, tú eres el pecador, tú eres. Yo pregunto hoy en esta tarde, ¿usted ha experimentado eso?
¿Ha experimentado cómo la palabra de Dios lo ha confrontado? Tú eres esa mujer. Tú eres ese hombre. ¿Ha experimentado eso? Le vuelvo a decir, usted no me viene a escuchar a mí, es la palabra de Dios. Y quiero ser lo más diligente en exponer la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que hablará su vida. Natán le dice a David, tú eres ese hombre, tú eres quien debe morir, tú eres. Ten piedad de mí, entonces dice David, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Y dice acá, lávame por completo de mi maldad, lávame más y más, dice Reina Valera, lávame, Señor, y si queda algo de rastro, límpiame, dice, usa cualquier cosa, borra, quita eso, Señor. Ese es el énfasis que el verso 2 dice, lávame más y más y límpiame. Si queda algún rastro, Señor, usa cualquier método que tengas, pero quita eso, Señor. Eso es confesión. El peso que tenía David por causa de su pecado es tremendo. David, cuando es confrontado por Natán, él dice, pequé contra Jehová. Allí usted lo encuentra en el capítulo 12, verso 13. Uno preguntaría, David, ¿por qué no fue antes? ¿Por qué no hablaste antes? ¿Por qué no dijiste esto antes? ¿Por qué no? ¿Cuántas personas fueron afectadas, David? Familias afectadas. Con todo eso, el Señor permitió que tuviésemos acá esta lección para no volver a imitar esto, para justamente no hacerlo, aprender de esto, a no imitar, a tener un corazón contrito y humillado. ¿Sabe por qué? Porque la vida de todos nosotros está centrada en nosotros mismos. Nosotros pensamos en mi bienestar, en mi forma de vivir, en mi forma de beneficiarme y no en Dios. Ya sea la edad que tenga usted hoy aquí, Dios desea que sea el primero en su vida. Y no tan solo el primero, el todo en su vida. Y usted nada. Porque si esa ecuación no está, va constantemente a lidiar con su yo. Dios le enseña a David que Dios es todo y Él es nada. Lo lleva a lo más profundo, como dice el Salmo 130. De lo profundo clamo a ti, oh Dios. De lo más profundo. David dice, ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo. Ahora entiendo, Señor. Porque yo reconozco, verso 3, mis transgresiones. Mi pecado está siempre delante de mí. Ahora entiendo que soy completamente, estoy sumergido en esta mancha de pecado. Pero para esto se necesita únicamente la obra de Dios. La obra de Dios. Usted recuerda la palabra de Dios, no tan solo por tener buena memoria. Usted recuerda la palabra de Dios por la misericordia de Dios. Porque Dios quiere hacer esa obra en su vida. Porque quiere penetrar su vida. Porque es palabra de Dios más una espada de doble filo. Porque Dios quiere usarla para la buena obra para nosotros. No hay ningún mérito en nosotros. Todo lo bueno procede del Señor. Todo lo bueno. La palabra de Dios más cortante que una espada de doble filo. Amigos y hermanos, Dios quiere penetrar nuestros corazones con su palabra. Dios quiere atravesarnos, quiere ayudarnos a entender. Mire, Hechos capítulo 2.
Hechos capítulo 2. Esta es la exposición del apóstol Pedro. Y en todo este contexto, en el verso 37, después de toda una exposición, después de toda una luz que les fue entregada a todos los oyentes, se les dice acá en el verso 37, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Compungidos, la palabra Reina Valera. La palabra compungido significa traspasados. Traspasados. ¿De qué fueron traspasados? Fueron traspasados por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos llevó a pensar, decir: ¿qué haremos, Señor? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces Pedro le dice: arrepiéntense. El efecto que produce la palabra de Dios expuesta fielmente es el arrepentimiento, es la salvación, la santificación. Porque la palabra de Dios es una espada con doble filo que corta y da vida. Al oír esto se compungieron, se volvieron sensibles a lo que antes no lo eran. ¿Cuántas veces usted ha escuchado el mensaje de salvación? ¿O cuántas veces usted ha escuchado la palabra de Dios aquí en este lugar? Debemos escucharla bien, estudiarla bien, oírla bien. Es nuestro deber. Muchas veces, si ustedes saben, preguntamos: ¿cómo está? Bien. ¿Cómo está su vida? Bien. ¿Seguro? Dice por ahí. Bien, sí, bien. Todo bien. No hay problema. Pero ¿sabe qué? La verdad de todos los que estamos acá es que hay algo en nuestras vidas siempre que no está de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Siempre es así. El que crea que está en perfecta comunión, examínese. David no se sentía bien. Y si alguien le preguntara a David en ese momento: David, ¿cómo estás? Mal, no me siento bien. Porque Dios me habló y yo he pecado. No me siento bien. El poeta, el escritor, no tenía un corazón para cantar. Él no canta. Él expresa su agonía, su tristeza. No tiene notas, no tiene acordes de alegría. Él dice: Señor, ten piedad de mí, lávame, porque yo reconozco mis transgresiones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y él expresa: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo. ¿Sabe por qué dice eso? Porque David durante buen tiempo ocultando. Y David empieza a entender esto. Y David dice: Señor, tú deseas la verdad de lo más íntimo. Cuando nadie me ve, Señor, cuando nadie me está viendo, Señor, tú quieres que yo esté allí porque buscas la integridad en mi vida. Por eso, si alguien preguntara a David: David, ¿cómo estás? No estoy bien. Estoy roto.
Y ese quebrantamiento es bueno, porque es de parte de Dios. Porque no tan solo se siente mal, sino que él está convencido de que él ha pecado con Dios. Hay un convencimiento, hay convicción, no tan solo emoción. Ten piedad de mí, lávame. El verso 14 del Salmo 51 dice: líbrame de delitos de sangre o de homicidios. Oh Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. En este momento David no puede cantar. En este momento de la vida de David no puede cantar. Solo su preocupación está en la seriedad de su pecado, lo que ha cometido. Y solo Dios puede ayudarlo. Él está hecho pedazos, está roto, está machacado, está quebrantado. David no tiene ánimo. Y David no puede jugar con esto. Él no va a decirle, ánimo, vamos, adelante. Escucha esta canción, se te va a pasar. No, él no espera eso. Él no espera un consuelo. Él no tiene eso en mente. Porque él dice: yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Él se considera completamente en el piso. Mire, ahora David ve su pecado como algo muy serio, como Dios ve el pecado. Dios no pone etiquetas al pecado. Dios no nombra a las personas que fuman droga, drogadictos. No, los llama pecadores. Y porque es pecado, hay que tratar como el pecado. Todo es raíz del pecado. No hay etiqueta, para él no hay doble entendimiento acá. La dureza del corazón tiene que ser quitada. Y David empieza a ver cómo Dios ve el pecado, algo serio. ¿Cuándo fue la última vez que ha confesado sus pecados? ¿O confesó un pecado? También. David estaba avergonzado por su pecado. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque el verso 9, lea cuidadosamente este texto. Dice el verso 9: esconde tu rostro de mis pecados. Lo que quiere decir: Señor, no veas mi pecado. No veas lo que hice. Señor, no lo veas, no mires, por favor, Señor. Esconde tu rostro de mis pecados, Señor. David estaba avergonzado por su pecado. ¿Cuándo fue la última vez que usted ha confesado su pecado? David ahora entiende que Dios es santo, que está desnudo delante de su presencia, que no hay nada que le pueda ocultar. Y le dice: Señor, no mires lo que yo he hecho, no mires mi pecado, por favor, porque me avergüenza. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, dice Salmo 38:6. Esto es lo que nos lleva cuando Dios habla en nuestra vida. A humillarnos. No a ponernos de frente y decirle: Señor, yo tengo esta explicación. Yo te voy a explicar. Dios es santo. El pecado es serio porque el Hijo de Dios, el inocente, murió por mis pecados. Allí en la cruz
Fue su sangre, sangre que tenía en sus venas, que derramó el Hijo de Dios. Fue sangre. Él murió, verdaderamente murió. Y al tercer día verdaderamente se levantó de entre los muertos. Entonces David entiende que su única esperanza es Dios. Su única esperanza es Dios. Entonces le dice el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea, Señor, tú haz de nuevo. Me has lavado, pero quiero que me hagas de nuevo. Quiero que vivir ahora ordenadamente, Señor. Él entiende. Ten misericordia, Señor, de mí. Lo que yo he hecho me avergüenza. Dice el Salmo 130, de lo más profundo, Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma. En su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Espera en el Señor. Amigos, hermanos, los que estamos acá, este Salmo 51 es una guía. Es una enseñanza de un corazón arrepentido. Y déjeme decir las diferencias. Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Arrepentimiento no es que estoy llorando. Arrepentimiento no es tan solo sentir algo. Arrepentimiento no se trata de eso. Arrepentimiento es cambiar. Es cambiar. Es cambiar. Mi vida como la llevaba antes, ahora ya no es la misma. Lo que yo antes detestaba, lo que yo antes amaba, lo que yo antes fijaba la mente, lo que yo antes ocupaba tiempo, ahora yo no lo uso, porque eso me di cuenta por la palabra de Dios que trajo convicción a mí, que eso es pecado. Por lo tanto, como es pecado, yo me alejo porque Dios no quiere que yo haga eso, que es pecado. Mis pensamientos, mi vida, mi relación matrimonial, mi relación con mis hijos, mi relación con Dios, todo se gira en torno a esto. ¿Cómo agrado a Dios? ¿Cómo puedo agradar al Señor y no pecar? Dios nos hace consciente. Nos hace consciente de esto a través de este salmo. Nos hace consciente y nos dirige a que debemos acercarnos a Él, solo a Él, porque en Él hay esperanza, perdón de pecados. ¿Se recuerda la historia de la mujer allí que con sus lágrimas, con sus cabellos, dice que lava, enjuga los pies del Señor? Allí en Lucas 7. Y dice que esta mujer estaba allí y Pedro... Y le dice, ¿quién ama más? Acompáñenme en Lucas 7 acá. Volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. La mujer sabía quién estaba al frente de ella. Simón no. Usted sabe
cuando viene a este lugar, al menos en esta iglesia, usted viene, está escuchando la palabra de Dios, la bendita, preciosa, poderosa palabra de Dios. Y que lo que deseamos y oramos es que usted pueda ver como el llamado de Dios a nuestras vidas en este tiempo es que nos arrepintamos, que reconozcamos que somos pecadores y que vivamos una vida que a Dios le agrada. La mujer sabía quién estaba al frente de ella. Era el Señor, era Jesucristo. Y sabe que, siempre lo he dicho, pero lo vuelvo a reiterar, esto es un buen lugar, este espacio, este lugar. Porque sabe que pensamos mejor cuando estamos delante de Dios, cuando estamos con la Biblia abierta, pensamos siempre mucho mejor. Siempre vamos a pensar mejor. Por eso es bueno congregarse. Por eso es bueno que la palabra de Dios exponga fielmente. Entonces, el Salmo, para finalizar, David lo va a decir y va a pedir él que tenga piedad, que se vean borrados, que sean borrados sus transgresiones, que se crea un corazón limpio. Él pide eso: Señor, ten piedad de mí, lávame. Señor, crea en mí un corazón, purifícame, Señor. Solo eso pide. Él no pide, restitúyeme, Señor, yo soy rey, pues, Señor. Manténme en la posición. No. David quiere arreglar cuentas con Dios primero. Él quiere arreglar cuentas. Lo demás puede esperar. Esto es lo importante. Y suplica y ruega: Señor, cámbiame, transfórmame. Porque cuando nos arrepentimos, cuando hay palabra de Dios y nos lleva a convicción, cuando sabemos que estamos mintiendo, porque vemos en la palabra que es mentira, entonces suplicamos correctamente, pedimos a Dios cosas correctamente. Nuestra oración, nuestro clamor pide a Dios correctamente. ¿Y sabe qué es lo que pide David? Señor, continúa tu obra en mí. La que has comenzado, continúala y termínala. Crea en mí un corazón nuevo. Cercano está al Señor los quebrantados de corazón. Isaías 66:2: todo lo que hizo mi mano, así todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Isaías 66:2. Amigos, hermanos, Dios se deleita a un corazón quebrantado. Dios se deleita. Dios no quiere que alguien aparenta, que alguien busque apariencias, lo externos. Dios manda su palabra. Dios manda a Natán para desarmar allí. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos hoy? El Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió perdón al Señor? ¿Cuándo usted fue esa última vez? Finalizo. El pecado es algo serio. Y lo vemos acá. David quiere cantar, quiere hacer, pero quiere sanar su corazón, quiere volver y sentirse perdonado, verse perdonado por Dios. Dios es justo y no ha cambiado. David tenía que morir. Betsabé tenía que morir. El arrepentimiento de David
Y justamente también la promesa de Dios le dice el profeta, no va a haber muerte. Esas son las misericordias de Dios, pero ¿sabe qué, querido amigo y hermanos que estamos acá? Para que hubiera el perdón, para que este hombre David haya sido perdonado, para que Dios siga siendo el justo, Él envió a su Hijo Jesucristo a pagar el pecado de otros, a ocupar el lugar de condenación de otros. Y los que estamos acá, estamos allí. Todos. El Señor nos quiere recordar que debemos arrepentirnos, que debemos tener un corazón contrito y humillado, que no apartemos eso. Hay tiempos de alegría, hay tiempos de gozo, pero hay tiempos también que el Señor nos lleva a tener un corazón contrito y humillado, afectado por la verdad de su palabra. Dios no quiere lo externo, Dios quiere nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice justamente Proverbios. Un corazón contrito y humillado. Los que estamos acá, ¿cuándo fue la última vez que hemos pedido perdón al Señor? Quiero seguirte, Señor, quiero servirte. Que el Señor nos ayude a poder ser conscientes de nuestro pecado. Que no distraigamos nuestro corazón con música o con otras cosas. Su palabra trae luz, entendimiento en nuestra vida. Todos los que estamos acá. Oremos al Señor. Padre eterno, la seriedad del pecado, la gravedad del pecado, solo lo podemos entender al ver a tu Hijo amado muriendo por nosotros, los pecadores. Oh Señor, ahí vemos cómo se conjuga tu justicia y tu misericordia. ¿Cómo puede ser, Señor? Oh Señor, rogamos una vez más que tú concedas un corazón sensible a tu palabra. Señor, que no nos importe más que agradarte a ti, que tu palabra, Señor, en lo secreto, en lo íntimo, donde nadie nos ve, tu palabra prevalezca en nuestras vidas. Tu palabra marque nuestros pasos, dirija nuestras vistas, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos. Allí, Señor, donde tú también te deleitas en lo secreto y no en lo oculto, Señor, estamos allí adornando, cuidando. Oh Señor, líbranos de ocultar el pecado. Líbranos, Señor. Oh Señor, solo tú puedes hacerlo con tu palabra, tu poder. Convence, Señor. Trae convicción de pecado. Señor, de todas las personas que están acá, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti, a pedirte perdón, acercarnos a ti, Señor, si no hemos confesado nuestros pecados delante de ti, a confiar en Jesucristo como aquel que murió por todos mis pecados, por mis mentiras, por mis miradas indiscretas, por todo, Señor, que tú conoces y conoces de cada uno de los que estamos acá. Señor, obra tú en el corazón para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y ayúdanos que esta verdad sea una enseñanza práctica en nuestra vida, a no cometer lo mismo. Señor, danos esos oídos para
escuchar y practicar la verdad tuya. Haznos sinceros. Haznos sinceros, Señor. Te lo rogamos, Padre. Estamos delante de ti. Conoces todo. En el nombre de Jesús. Amén.